a comentar una noticia que conocíamos hoy que nos llamó poderosamente la atención, y es que en junio, estamos hablando de nuestro país, hubo 4.000 certificaciones médicas en un total de 20.000 docentes que hay en todo el Uruguay. Un quinto de los maestros que hay en nuestro país. O sea que esto trae dificultades, obviamente, porque los maestros no van a la escuela. No van, hay que sustituirlos. Entonces nos preguntamos, ¿qué dificultades trae esto? ¿Qué es lo que pasa con esta situación? ¿Qué lugares del país se han visto más afectados por estas licencias médicas? Y bueno, y como teníamos tantas preguntas para responderlas, es que estamos en contacto telefónico con Pablo Casciani, el consejero de primaria. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero nos preguntamos, ¿hay un mapeo, digamos, del Uruguay? ¿Hay departamentos que estén más afectados que otros con las licencias? Sí, los datos de licencias de docentes tienen mucho que ver, en primer lugar, con las enfermedades que se conocen como enfermedades profesionales, más allá de que siguen como una estadística donde suben en la etapa de la gripe o en junio y luego bajan en otros meses como los meses de primavera. Los lugares donde existen más dificultades son fundamentalmente dos. Uno es el medio rural, donde efectivamente la lejanía de la escuela hace muy difícil de conseguir suplentes que vayan por el día o por 2 días. Y el otro lugar que es clave para primaria y que representa una dificultad son las escuelas de tiempo completo, porque quien suple en una escuela de tiempo completo es alguien que tiene todo el día como para poder trabajar. Claro. Y eso fundamentalmente en área metropolitana es un problema porque tenemos falta de maestros, entonces allí muchas veces terminan ubicando suplencias de 20 horas y el resto de la jornada se cubre con la directora o con la secretaria o con alguna otra figura. Casciani, de todas maneras hay un sistema de suplencias como hay en los talleristas en primaria también, ¿no? Hay gente que se anota simplemente para interinatos o para suplencias y que en casos así puntuales también de un día se recurre a ellos. Hay un sistema de suplencias que uno se anota y puede aspirar a la suplencia o al doble turno, pero también hay un sistema de suplencia que se conoce como el 662 entre los maestros, que es la suplencia a la orden, es decir, cada escuela tiene una lista de maestros que si hay alguien que se les complica a último momento y esa suplencia no llega a ir a la elección, igual hay un maestro que cubre el grupo por el día. Una pregunta, ¿son personas que pueden ejercer por edad o personas que, por ejemplo, ya están retiradas de la profesión? En el caso de tiempo completo, en general lo que sucede es que cubre los reintegrados, es decir, quienes ya se jubilaron y optan por volver a trabajar. En el caso de las 662 hay reintegrados, pero también hay gente que tiene un solo turno y dispone de la tarde y no tiene interés en trabajar durante todo el año en la tarde, sino cubrir algunas suplencias cuando se necesite. Casciani, usted al principio decía que en general son, bueno, en los meses de invierno, problemas de gripe, resfrío y demás, y después enfermedades que tienen que ver con la profesión. ¿Cuáles son esas enfermedades? Y nosotros tenemos, por ejemplo, mucha certificación, digamos, o un número importante que tiene que ver con afecciones de la voz. Es decir, te quedas afónico y en 8 horas no podés hablar, digamos, es una situación que es bastante compleja para enfrentar una clase. Necesariamente, si alguien se queda afónico, no implica que falte a su lugar de trabajo. En el caso de los docentes, si alguien está afónico o tiene una disfonía, en realidad no puede cumplir con su función. ¿Pero son generalmente solo afecciones a la voz o alguna otra enfermedad? No, en general estamos hablando de afecciones a la voz. Tú decías que hay un tema de zafra, ¿no? Y es por zafra. Pero este número de esta oportunidad, con respecto al del año pasado, ¿es igual? ¿Creció el ausentismo por certificación médica? ¿Cómo viene el tema en el correr del tiempo? No, si uno mira en el largo plazo, digamos, los datos de los que dispone primaria, no toda la NEP para el primaria, es que el ausentismo viene disminuyendo menos de lo que
de lo que todos deseamos, pero viene disminuyendo. Estos datos son datos de certificaciones médicas del mes de junio, y este año, esto es importante también saberlo, se cambió el sistema de certificaciones médicas y pasamos a certificar junto al BPS, es decir, un docente que está certificado no está trabajando en ninguno de los trabajos que pueda tener un docente con multiempleo, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, porque está certificado a través del BPS. Cayani, ¿hubo algún caso que ustedes tengan conocimiento de chiquilines que no hayan recibido sus clases, que no hayan podido tener clase por este motivo? Sí, nosotros tenemos en tiempo completo particularmente algunas situaciones que nos preocupan, o como trascendió en las últimas semanas, una licencia de la directora unidocente de Cabo Polonio. Bueno, de ese tipo de situaciones son las que preocupan, porque efectivamente cuesta muchísimo que los gurises no solo tengan clases, sino que tengan continuidad. Para primaria, una de las claves de los aprendizajes es que los gurises vayan todos los días, y hay toda una serie de mecanismos para que todos los días concurran a la escuela, y si no, se los llame a la casa, se los vaya a buscar. Si a eso le sumamos que de repente tenemos alguna situación de falta de docente, eso afecta no solo tener clases ese día, sino la continuidad y la posibilidad de aprender. La metáfora de la película es muy clara para este tema. Si uno ve una película por partes, entiende una parte de la película, pero no entiende toda la película. Si uno ve la película entera, seguramente entienda mucho más de lo que está mirando, y con el aprendizaje sucede algo similar. Claro. Y a esto se suma además que en las escuelas de tiempo completo está la alimentación de los alumnos, ¿no? O sea, que eso también pueden llegar a perderlo, o no, o se va igual al... Hay una escuela en particular que tuvo un tema, ¿no? Hace poco, de como 3 o 4 meses sin docente, ¿no? En una clase. 3 o 4 meses sin docente, en realidad no. Supongo que estás hablando de la 199 de Colón, que es una escuela que tenía 2 grupos que tenían suplente de 20 horas, por lo tanto no estaban en una propuesta donde estaban toda la jornada con el mismo maestro, sino que después de las 4 horas que tenían suplencia, se quedaban o con la secretaria, que estaba certificada, o con la directora, o se los repartía entre los diferentes grupos. Esto garantiza que estén en la escuela, pero no garantiza los aprendizajes. Entonces, la preocupación es cómo generamos mecanismos que garanticen los aprendizajes. Cayani, hablabas de junio en un momento. ¿Cómo es el índice de vacunación entre los docentes? Porque todos sabemos que quienes estamos cerca de niños seguramente nos enfermemos en invierno, porque bueno, transportan muchos gérmenes, por cómo es el contacto con ellos. ¿Son preventivos los docentes con respecto a esto? Es uno de los grupos considerados de riesgo, está recomendada la vacuna para docentes, y se generan todas las acciones de difusión para que la vacunación sea lo más amplia posible. Nosotros no disponemos de datos de cuántos docentes se vacunaron contra la gripe este año, pero por lo que te puedo comentar de experiencia personal, muchos docentes se vacunan, porque está claro que ese periodo que depende del año entre mayo y junio. Quien no está vacunado seguramente se enferma. Cayani, con respecto a la administración pública, ¿las certificaciones médicas de los maestros están por encima que la general, o es más o menos en promedio igual? No, yo los datos que tengo, que estoy hablando un poquito de memoria, es que las inasistencias de los maestros son menos que el resto de la ANEP, pero eso tendría que chequearlo para confirmártelo. Estamos hablando de que en el entorno del 15% de los grupos hay falta de maestros. No nos olvidemos que hay muchos maestros que tienen 2 grupos a cargo porque trabajan en el doble turno, por lo tanto ahí un maestro enfermo deja 2 grupos sin maestros. Claro. Bien. Bueno, Pablo Cayani, consejero de primaria, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, como siempre, un placer.